Pero muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos un lunes más en esto que denominamos la Biblia Abierta. ¿Cómo estás, Nelson? Dios te bendiga. Buenas noches, bueno volver a encontrarnos después de no haber podido por cuestiones de salud de Matías, así que damos gracias que estás mejor, mejor en cierta medida, ¿no? Vamos a decir que estamos bien de todo, no solo vos. A veces la nos llegaron los... como debiera, pero bueno, estamos. Estamos. Los años nos están llegando muy de golpe, che. ¿Qué va a ser? Bueno, estamos acá en la Biblia Abierta, es un placer estar con todos ustedes y vamos a comenzar, vamos a tener un programa bastante intenso, no sé si suena esa palabra intenso, si les gusta, pero la idea es que ya está abierto ahí el chat, sí, la caja de comentarios, para que ustedes puedan hacer sus comentarios a través no solo de los temas que vamos a hablar, sino también de lo que ustedes quieran, porque ellos también pueden proponer. Tal cual. Esa es la idea, que podamos compartir todos juntos. Así que estamos en este tiempo ahí compartiendo los números de teléfono. Estamos pasando este tiempo especial en la Biblia Abierta. Esperamos sus conexiones, sus comentarios y vamos a arrancar con todo en esta noche, ya que, nos quedaron por ahí algunas cositas pendientes del programa anterior, de hace 2 semanas atrás, ya serían, ¿verdad? Sí, 2 semanas atrás. Exactamente. Nos quedaron algunas cositas pendientes. Vamos a refrescar un poquito qué era el pastorado. Vamos a hacer un comentario con respecto a qué es el pastorado. Un comentario que quedó pendiente con respecto a un hermano que se denomina el principio y el fin, no sabemos quién es. Sabemos que el principio y el fin es Cristo, pero bueno, se tomaron un nombre ahí. Y dejó un comentario hablando de que tenemos un gobierno judío y que los gobiernos que toman la escritura siempre tienden a caer. Y habló también sobre sobre las ofrendas. Hizo un comentario que después lo vamos a leer y vamos a hablar sobre ese tema. Y después también una inquietud por privado en la diferencia entre plantación de iglesias y misión. Así que, ¿qué es un plantador de iglesia? ¿Qué es un misionero? ¿Y qué es la plantación de iglesia? ¿Y qué es la misión? Así que va a ser bastante interesante el tema de hoy. Así que vamos a orar para comenzar en esta noche. Un horario no muy habitual, pero creo que es un horario ideal, donde están todos tranquilitos, relajados en su casa, cafecito, guisito por ahí si quedó del mediodía, y escuchar a Biblia Abierta. Así que vamos a orar. Nelson, guíanos a Dios en oración. Perfecto, oramos. Padre amado, te agradecemos por este día, por este tiempo que podemos compartir. Te pedimos de tu sabiduría y que también tengamos la disposición de aprender los unos de los otros. Gracias porque no somos nosotros quienes enseñamos, sino que en primer lugar estamos dispuestos a aprender a oír tu voz, a aprender a entender que no solamente es oír tu voz, sino poner en práctica, y que el Evangelio no se trata ni de opiniones ni de experiencias,
sino de una vida agradecida y enfocada en obedecer cada uno de tus principios y preceptos. Nos dejamos descansar agradecidos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nelson, vos sabés que me hicieron una pregunta. Esto es extra, ¿no? Extra, extra. Antes de que arranquemos con toda la parte bíblica, me hicieron una pregunta. No sé si te enteraste que Argentina es bicampeona de América en fútbol. Sí, creo que sí. Bueno, no quería mencionarlo porque todavía creo que no está la uruguaya, no está la Adriana. Después se lo refregamos. Pero fíjate, ¿no? Me hicieron una pregunta. Así. ¿Te lo digo textual o te lo transfiero medio suavecito? Ah, textual, vamos a lo textual. Textual, bueno. La pregunta textual fue así. ¿El pastor Nelson Galito festejó el bicampeonato y gritó los goles de Argentina? Obviamente, obviamente. Tengo el privilegio de ser de la generación que vio 3 veces campeón Argentina y 2 veces bicampeón de la Copa América Argentina. Ojo. Vos el joven que también estás en la misma. No, yo soy de esta generación, 4 veces lo vi así en seguidas nada más. Yo no estuve en el 78, el 86 tampoco, jamás lo vi jugar a Kempe, no sé lo que es Maradona. Era chiquito cuando ganamos las 2 Copa Américas. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a arrancar en esta noche. Saludamos ahí a Jorge Mario Vidán, que nos está acompañando. Daniel de Salta también, que está con nosotros en esta noche. Y a todos aquellos que están ocultos. Pero dejen sus comentarios en esta noche, que queremos conocerlos, queremos saludarles. Y les abrimos también la invitación a aquellos que quieran subir a charlar o a debatir sobre algún tema específico. Vamos a arrancar. ¿Querés arrancar de arriba, de abajo? Arranquemos en primer lugar por algo que inclusive tenía en mente hasta que inclusive lo tenías también vos en el corazón cuando hacemos la preproducción, la charla preproducción antes de qué tema vamos a hablar. Son 2 cosas que están relacionadas con algo que se planteó ahí. La primera de ellas es pedirles a todos, ¿no? Que, o sea, nos encantan las participaciones, los comentarios, pero también he notado como que hay varios que toman algunas respuestas o temas como de manera personal. Y no, inclusive hasta en las preguntas, hay algo que nosotros no conocemos y es el contexto y la razón por la cual plantean la pregunta. Respondemos de manera general y de hecho, si reescuchan los programas que los pueden ver colgados en internet, en el canal tanto de Matías como el nuestro en Conexión Colonia Avellaneda, van a ver que ante determinados temas decimos que hay que conocer más datos específicos y demás para poder dar una postura, un pensamiento, una posición bíblica más acertada a cada contexto, ¿no? Así que no lo tomen personal, es interesante verlo así, porque eso habla también de la pasión y del fervor con el que preguntan, comparten y escuchan, ¿no? Eso es muy bueno verlo. Y después ver que quizás hay cuestiones que para el resto que lee, ¿no? Que quedan en los comentarios que el que no estuvo escuchando o el que lo lee suelto pareciera que está fuera de contexto, ¿no? Y también con algunas cuestiones que no nos permiten, no hemos aclarado, pero por una cuestión de que no pudimos ver el mensaje a tiempo, ¿no? Por eso es bueno que ante las dudas y demás, como siempre dice Matías, le escriban a él o me escriban a mí, cosa de que automáticamente podamos abordar la temática. Es interesante el tema de los gobiernos, ¿sí?
En el caso de nuestro país actual, ¿no? Vamos a hablar en primer lugar de la República Argentina. El señor presidente es el que tiene una inclinación personal hacia el judaísmo y de hecho está haciendo todo lo necesario para ingresar bajo ese sistema. Pero en la República Argentina esto no es nuevo. De hecho, si nos remontamos a la década del 90, donde precisamente un presidente de origen musulmán, pero que comulgaba la religión oficial, porque obviamente uno de los requisitos que dice la Constitución Nacional es que debe comulgar la religión oficial, cuando asume el gobierno, es interesante porque, ¿sabés a quiénes convoca casi inmediatamente? A las iglesias evangélicas. Vos fijate lo que tenés. El comentario mencionaba de este presidente con una inclinación hacia el judaísmo, pero tuvimos un presidente musulmán que comulgaba la religión oficial para ser presidente, que es lo mismo que sucede en la actualidad. Hay una inclinación judía, pero tiene que comulgar la religión oficial. Pero en el caso anterior, algo totalmente diferente, y convoca a los líderes evangélicos, ¿sí? Comienza a reconocer las organizaciones pastorales provinciales, incluso departamentales, y los ayuda a organizarse para hacer actividad social de bendición a las personas con necesidad. Es decir, esto no es algo nuevo, esto no nos puede asombrar. Lo que nosotros debemos entender y atender es, en primer lugar, nuestra responsabilidad como cristianos. Y como cristianos, nuestra responsabilidad no es el prejuicio o el juicio de valores, sino es la oración por aquellos que nos gobiernan, ¿sí? Tengan el origen que tengan. Así como en aquel tiempo Menem, que era de origen libanés, comulgando la religión oficial, convocando las organizaciones pastorales, mereció orar por él como todos, aún inclusive los presidentes de facto, porque el mandato de Dios es orar por los que nos gobiernan y entender que, como dice en la palabra, Él es el que pone y quita reyes. Y en segundo lugar, asumir la responsabilidad del voto, porque la mano extendida de Dios para que Él coloque y ponga reyes somos nosotros y no podemos hacernos los desentendidos. Que eso en algún momento cercano a las elecciones lo volveremos a hablar, porque lo hemos hablado hace un tiempo también, ¿no? Sí. Y hay muchos casos. Tenemos el caso de Bukele en este momento, ¿no? Muy respetado, muy reconocido, pero también hay otros casos. Mencionaba esta persona que no sabemos el nombre, sino me encantaría decirle el nombre, porque estamos expuestos nosotros con nuestros nombres, no con seudónimos, y aparte con las bellas caras que no nos acompañan, pero las ponemos al frente, ¿no? Hay otros casos, como el caso de Chile, donde un presidente creyente tuvo y tiene una buena reputación. Pasó en 2 ocasiones en Ecuador, si mal no recuerdo, donde llegaron presidentes creyentes y uno fue derrocado y otro obligado a renunciar, precisamente por negarse a negociar como les planteaban los demás. En la actualidad, en este preciso momento, está habiendo un serio problema en Venezuela, y esto es interesante y es para que oremos, porque es información recibida por un misionero que está allí, ¿sí? Sirviendo allí, un consiervo, que plantea algo que yo voy a dar el número, pero se va a decir, bueno, es poco, no es nada. Bueno, pero en Venezuela es una fortuna. Desde hace un tiempo él convocó, fíjate, Maduro, presidente de facto, aunque ha sido elegido, pero es un tirano, convocó a los pastores, generó un plan
Es más, no quiero equivocarme, creo que guardé el WhatsApp. Un plan, Equipar Iglesia se llama. El plan es Equipar Iglesia o Equipando Iglesia, donde les dio equipos de sonido, de audio, que obviamente en medio de crisis conseguir ese tipo de cosas hoy, hasta en nuestro país, ¿no? Es imposible casi. Muy caro, claro. Es prácticamente imposible. Y les da $10 mensuales para el sostén. Uno dice, $10, no es nada, $10. Quizás para nosotros, para nuestra economía, no es nada. Pero para la economía venezolana. Exactamente, $10, ¿sí? Plan Equipa tu Iglesia, así se llama, ¿sí? Estoy leyendo de otro misionero que también nos compartió lo mismo, ¿sí? Les dan equipos de sonido, micrófonos y $10 por mes a los pastores, ¿sí? Y fíjate lo que pone este hermano, todos aquí están locos. Y deja a pensar, ¿no? Todos aquí en Venezuela, dice, están locos con todo este tema, con cómo están trabajando, ¿no? El problema no es ni siquiera lo que hace en este caso Maduro, lo que puede hacer Bukele, lo que está haciendo nuestro presidente y demás. El tema está en cuál es nuestra actitud ante eso. Nuestra actitud bíblica es clara. ¿Qué dice el apóstol? Dice que debemos orar por aquellos que nos gobiernan para que vivamos quieta y reposadamente. Ahora, es interesante esto y también entender que este pedido en cierta medida pareciera contradecir lo que sabemos que viene, que en los posteros tiempos, decía también el mismo apóstol, ¿no? Vendrán días malos. Pero ¿cómo? Si estamos orando para que vivamos quieta y reposadamente. Sí, bueno, mientras vivimos quieta y reposadamente, cumplamos el propósito que debemos cumplir. Disfrutemos ese tiempo. Y cuando hayan momentos de aflicción, y no debemos dejar de clamar por vivir quieta y reposadamente, porque es el clamor por las autoridades, no es el clamor por nosotros. Dice que debemos orar por los que nos gobiernan. El fin es que vivamos quieta y reposadamente, pero es orar por ellos. Es orar por ellos. Por lo tanto, por más que no compartamos el pensamiento, la tendencia y demás, es algo que nosotros debemos de considerar, atender y tener en cuenta, ¿sí? No estamos llamados a criticar gobiernos, ¿sí? No avalamos gobiernos, sí vivimos bajo gobiernos. Y esto es interesante a tenerlo en cuenta. Cuando nosotros nos largamos a emitir este tipo de opiniones, en primer lugar es conveniente hacerlo con nombre y apellido, no detrás de seudónimos. No es una queja, sino es que nos gusta saber con quién hablamos y que pueda subir con nosotros y hablar de estos temas en detalle, ¿no? Y lo otro es conocer no solamente la historia, yo he hablado de historia muy cercana, si vamos a historia lejana, partiendo desde la el gran cisma que hubo cuando en Constantinopla la iglesia se adosó al Estado o tenía el mismo poder que el Estado y todo lo demás. Pero también en la actualidad hay una serie de cuestiones a tener en cuenta, como por ejemplo lo que es la teología de la paz. Hay movimientos que en la actualidad están teniendo mucho reconocimiento y renombre, como la Nueva Reforma, entre otros, donde es interesante tener en cuenta y leer los conceptos que tienen dentro de su pensamiento teológico y la postura de la Iglesia en función de el gobierno sionista de Israel y del pueblo de Israel, porque eso también es
es algo muy serio, muy a tener en cuenta, y es algo que merece una consideración especial que quizás no es este el tiempo ni el momento, porque requiere también eh, un conocimiento de todos, ¿no? Más profundo para poder entender hacia dónde va una cosa y la otra, y desde ahí decir, bueno, a ver, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Pero por lo pronto, por sobre todas las cosas, el método interpretativo alegórico, los invitamos a todos a desecharlo de la mente, porque es lo que ha llevado precisamente a muchos conflictos, a muchas interpretaciones lejanas a las escrituras, y lo que estoy defendiendo no es un pensamiento, alguno va a decir, eso es un pensamiento reformado. No, si hay algo que me encanta a mí decir, aunque a muchos no les gusta, es yo no soy reformado, yo soy transformado, ¿sí? Y la reforma, la doctrina reformada, es la reforma de una doctrina errada, ¿sí? Es decir, la reforma nació cuando Dios, tocando los corazones de personas con un conocimiento teológico profundo, eh, eh, con un poder adquisitivo profundo, les dio luz para que el Evangelio pudiesen entenderlo y comenzar a reformar algo que tenía casi el mismo poder que cualquier reino sobre la tierra. Y ahí nació la reforma de ese pensamiento. No es la reforma ni de la Biblia, ni de la doctrina, ni de nada. No, fue una reforma de la iglesia oficial, ¿sí? Por lo tanto, yo no soy salvo, no entendí el Evangelio por la reforma. No, yo entendí el Evangelio porque Cristo murió siglos antes de la reforma y porque ese Evangelio se predicó de manera sana aún en tiempos donde no había reforma, pero el Evangelio corría por toda la tierra y Dios tocó eso para precisamente que todos pudiésemos comenzar a tener acceso al conocimiento, acceso a algo que le era impedido a la gente común y solamente podían entender y compartir aquellos que tenían dinero. Así que si uno de los grandes daños que hay es eso, la catalogación, ¿sí? Vos sos reformado, no reformado, calvinista, no. Procuramos ser lo más bíblico posible, por eso este programa se llama Biblia Abierta. No a Reforma Abierta, no a nada otro, ni a Calvino abierto ni Arminio abierto. Estamos enfocados en lo que la Biblia dice. Después, perdón, en función de las ofrendas, a ver, no quiero abrir nuevamente el debate, pero la Biblia es clara, ¿no? Jesús se sostenía de ofrendas. Había un grupo de mujeres, lo menciona la Biblia, que aportaban para el ministerio de Jesús, ¿sí? Eran mujeres de renombre y cuando se habla de ofrenda, no se habla solamente de un cordero, no se habla de palominos, no se habla de las ofrendas encendidas, de harina, aceite y demás, ¿sí? Porque si vamos a tomar la palabra ofrenda exclusivamente como eso, entonces hoy nadie ofrenda. Hoy lo que se levanta como ofrenda no es tal. ¿Por qué? Porque no hay sangre derramada. Es decir, tenemos que tener cuidado en el uso del vocabulario y de los conceptos, ¿sí? Ofrenda es todo aquello que se le da a Dios. Hay ofrenda, la ofrenda por el pecado, esa ofrenda no la necesitamos más porque Cristo ya lo dice en 5 ocasiones en la carta a los Hebreos, se presentó una sola vez y para siempre, por medio del sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para hacernos aptos, aceptos a nosotros delante del Padre y darnos el privilegio de ser hijos de Dios. Ahora, en función del sostén del obrero, el sostén
de los hermanos, la Biblia habla claramente de eso. De hecho, uno de los aspectos relevantes de la iglesia primitiva era el desprendimiento de los bienes para el beneficio de la comunidad. ¿Sí? Dice, y todos aquellos que tenían una herencia la vendían y la traían a los pies de los discípulos y tenían todas las cosas en común. Eso es interesante porque no dice bajo ninguna circunstancia que vendían todos sus bienes, no. Dice, se desprendían de sus herencias, es decir, el que tenía su casa, su buen pasar y había recibido algo más, eso más lo vendía y lo traía a los discípulos. ¿Para qué? Para ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los hermanos que estaban en necesidad. Cuando Pablo escribe a los filipenses y habla de ser partícipe y demás, en el original la palabra está hablando de ofrenda. Dice, han sido partícipes conmigo, eso es ofrenda, ¿sí? Entonces, la ofrenda económica es un derecho adquirido. El mismo Señor Jesucristo, y la ley lo decía, dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, ¿sí? Después continúa en el Nuevo Testamento el apóstol diciendo que aquellos que trabajan en enseñar son merecedores de doble honor. Esa palabra doble honor está hablando de remuneración en el original. Está mal el siervo que recibe un salario, no está mal. No está mal. No sé si todos escuchan el rebote que yo escucho, pero por las dudas te lo comento, Matías. Me parece que no, pero vamos a abrir a debate. A aquellos hermanos si están escuchando con interferencia, con rebote, por favor háganos saber. Pongan un auricular. Ahora sí. Está. Ahí está. Tenía un retorno cerca acá. En cuanto a las ofrendas, el mismo Pablo decía, hay que ser ordenados, por eso dice, cada primer día de la semana, cada quien aparte de sí, conforme haya sido prosperado, y recolecten la ofrenda, ¿no? Para que cuando yo vaya, no vengan todos trayendo la ofrenda, ¿no? Entonces la ofrenda es algo que está estipulado y que debemos nosotros de hacer. No hay ninguna porción que diga ya no hay más impuesto para el templo. De hecho, no lo tenemos. ¿Estaría mal tenerlo? Sí, no sé, eso es para un debate, pero me tendrías que dejar investigar y leer un poquito más. Pero sí es cierto que somos duros y nos quejamos del diezmo. El diezmo no es un robo a los hermanos, porque hay que ofrendar, y ofrendar es mayor que el diezmo. Pero cuando sacamos la cuenta, lo decíamos el último lunes, ¿no? Sacá la cuenta a ver si lo que vos das llega al diezmo. Y a veces no llega. Pero nos llenamos la boca de hablar contra prácticas como que fuesen heréticas, y nosotros no cumplimos ni siquiera el mínimo, llenándonos la boca de que lo nuestro es superior a. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando hablamos y opinamos de eso. El apóstol Pablo le decía, tené cuidado en lo que apruebas, no sea que en lo que apruebes te condenes a vos mismo. Porque yo puedo decir mucho, pero lo que hago en relación a lo que digo es lo importante. Entonces, si yo no hago lo que digo, me estoy condenando a mí mismo, ¿sí? Porque pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso. Yo creo que a veces suceden este tipo de comentarios sacados de fuera de lugar,
Voy a poner algunas razones. Una, porque a veces uno se engancha tarde en la conversación y después no se toma el trabajo de rever lo que pasó. Segundo, nos sale a nosotros el espíritu de equipo, eso es nuevo. ¿Qué es el espíritu de equipo? Voy a poner gráficas de fútbol. Fíjate que Colombia, cuando se iba a enfrentar con Argentina, Colombia hacía valer sus jugadores, y no son malos jugadores, son muy buenos jugadores. Pero ¿qué pasa? Los hacían valer y menospreciando al resto de los rivales, inclusive a los jugadores argentinos. Y a veces nosotros en la iglesia hacemos lo mismo. A veces nosotros menospreciamos a otros conforme a las enseñanzas que nosotros vamos adoptando o las que vamos entendiendo. Pero ¿qué pasa? Recién, hablando de este tema de la ofrenda, se critica el diezmo. Desde una buena óptica, nosotros sabemos que el diezmo era para el pueblo de Israel, que diezmaban no solo era dinero, sino que había animales, de todos se diezmaba. ¿Sí? Sabemos nosotros, bíblicamente, que, es más, muchos se agarran del pasaje de Juan 10:11, cuando habla Jesús de los pastores asalariados, que sería muy bueno después explicar lo que es lo que él quiso decir. Y no es precisamente eso de pensar de que el diezmo todo va a ser un sueldo para el pastor. Y no sería mala tampoco la idea de sostener a alguien que está abocando su vida, su familia, su tiempo, su trabajo en eso. Pero al mismo tiempo a veces caemos presos, ¿sí?, en una idea sin pensar que lamentablemente para la obra se necesita dinero. Miren, yo voy a ser directo. Hoy en día, por ejemplo, Santiago del Estero, a pesar de que está FEMA, acá hay representantes de FEMA, a pesar de que hay 30 iglesias, pero yo conozco iglesias, así como la nuestra y otras iglesias, que se reúnen en las casas y nadie se acercó a decirle, hermanos, les vamos a ayudar, aunque sea para que consigan un terreno fiscal. Nadie. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque a veces hay una cuestión de mezquindad o que no hay compromiso. Entonces, en la falta de si no hay un compromiso de trabajo, de ministerio, menos va a haber un compromiso de ofrenda, y la excusa perfecta es, no, nosotros no tenemos tal doctrina. No, nosotros no hacemos tal cosa. Pero yo recuerdo que los antepasados nuestros, vamos a hablar de, cuando se formaba una obra, todas las iglesias juntas apoyaban a esa iglesia. Y entre todos juntaban el dinero para comprar y edificar la iglesia. Que se edifique rápido la iglesia. Que no se pierda tiempo. Después vamos a hablar lo que es plantación de iglesia, lo que sufre un plantador de iglesia, lo que sufre un misionero. Vamos a hablar de eso después. Pero bueno, ahí está el problema. Que la iglesia, si no aporta, tampoco genera. Y hoy, si los hermanos no aportan, la iglesia no genera. Y si la iglesia no genera, tampoco la iglesia genera testimonios, obreros, ministerios. Está bien. Todos somos buenos y amamos a Dios y queremos dar lo mejor para Dios. Pero a la hora de hablar de un compromiso serio, verdadero, más ponemos dinero para juntar la vaquita para la cancha que para comprar vasos en la iglesia. Eso yo creo que hay que pensarlo. Entonces no podemos juzgar simplemente desde una idea porque fulano nos enseñó, los antepasados enseñaron que tiene que ser así. Analicemos la situación. ¿Cuántas obras por año se hacen en tu provincia, en tu país, en tu zona? ¿Cuántos testimonios tu iglesia misma genera donde vos te congregas? No generan. Hay gente, sí, están amontonados como trapo viejo. Hombres, mujeres, todos amontonados están en la iglesia, van a las reuniones, de tan amontonados que están, se arma el chisme, la pelea, presente, los pastores como locos tratando de solucionarlo, pero ay, fulanito se peleó, ay, menganita vino. Pero después para otra cosa no hay más, pero qué interesante, Nelson, en esta noche, ya que entramos en este tema,
tocar este punto importante de Juan 10:11. Cuando el Señor Jesucristo les habla de los pastores, les está hablando de un pastor de ovejas propias y un pastor de oveja ajena, ¿sí? De alguien que toma o recibe un rebaño con un salario. Entonces, a ver, yo cuido el rebaño, mientras me paguen está todo bien. Lo que le pase a las ovejas, y bueno, algunas cosas estarán a mi alcance hacerlas y otras no. ¿Por qué? Porque las ovejas no son mías. Eh, y quizás, aunque no lo dice ahí Juan, ¿no? Pero en la mente de los que escuchaban al Señor Jesucristo, quizás también venía a la memoria lo que había dicho David cuando, gracias, cuando enfrenta a Goliat. Cuando lo desprecian a David, pues dicen, sos un nene, sos flaquito, mirá el gigante que es aquel. Y David le dice, yo cuido las ovejas de mi padre. Y es interesante, ¿no? Encontramos ahí también los tipos, pero ese es otro tema. Pero él dice, yo cuidaba las ovejas de mi padre. Pero sigue diciendo, y cuando un lobo o un oso quería arrebatarla, yo me levantaba contra él y lo vencía, cuidando las ovejas de mi padre. No eran ovejas de él. Ahora, ¿qué pasaba si no hubiesen sido las ovejas de su padre? Hubiesen sido simplemente ovejas de mi patrón. ¿Quién iba a arriesgar su vida por esas ovejas? Y no, ese las deja pasar, las lleva. También dice claramente el profeta, hablando de los pastores que engordan las ovejas y se las comen, ¿no? Y les importa poco. ¿Por qué? Porque no son de ellas. Y está hablando del abuso espiritual que hay también dentro del plano eclesiástico, ¿no? Pues esto abre muchas cosas. Ahora, eso no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que el pastor no puede ser asalariado. De hecho, hacemos ahí un alto para aclarar un concepto que se tiene de los misioneros, inclusive de algunos pastores que reciben de las iglesias. ¿Está mal? No, no está mal. De hecho, digno es el obrero de su salario, no pondrás bozar al buey que trilla. Ahora, es interesante, digno es de su salario. Cuando nosotros hablamos de sustento del obrero, sea de la iglesia local o sea un siervo dedicado a la obra a tiempo completo, el sustento, ¿cómo medimos el sustento? Si recibe una ofrenda, ¿está sustentado? No. El sustento, fíjate que la misma ley, en el caso de la Argentina, lo tienen todos los países, ¿no? Tienen lo que se denomina el salario mínimo vital y móvil. Es decir, ese es el piso del sustento del obrero, que lo sustente la iglesia local o sea sustentado por organizaciones y demás. Eso es sustento. El resto son aportes, ofrendas. Pero ¿sabés por qué no me gusta hablar de ofrendas? Porque ofrenda es me lavo las manos. Entonces, bueno, si no llega al salario mínimo vital y móvil, bueno, yo ofrendé. No, aportaste, no ofrendaste. Porque si estoy seguro que si ofrendaras, en tu iglesia habrían avances, habrían aportes a organizaciones como FEMA, que mencionaba Matías, que están carentes de aporte de iglesias y de hermanos también. Es decir, el problema no es la organización, el problema somos los cristianos, los creyentes. Los creyentes que hablamos de cuestiones o de prácticas en función de lo económico que no vivimos, que no practicamos, pero sí criticamos. Entonces, si hay un problema en algo, el culpable es este, es el otro, pero yo no, porque yo no creo ni en el diezmo ni en las promesas de fe, que también es algo muy vigente, los compromisos.
no, yo ofrendo. A partir de ahí que la iglesia haga. Bueno, a ver, vamos a la ofrenda bajo el concepto que tenés, superadora a lo que es el diezmo. El diezmo es una parte de lo que aportaban el pueblo de Israel. Sumando todos los aportes que tenían que hacer el pueblo de Israel, hay variaciones, ¿no? Algunos dicen más, otros menos, pero entre el 34 y el 38% más o menos de los ingresos era lo que tenían que aportar, entre las ofrendas, los impuestos anuales y demás. Entonces, ¿de qué hablamos? Tengamos mucho cuidado cuando hacemos eso. Y de hecho, Matías recién mencionó algo, ¿no? Antes se juntaban las iglesias, se hacían, bueno, perfecto, aquellos que enseñaron eso, lo practicaban, porque si podían juntarse y comprar un terreno, levantar un salón, entre todos, era porque la iglesia practicaba lo que decía. Ofrendar, más que diezmar, ofrendar, dar todo lo que se puede. Lo damos todos en conjunto para que el nombre de Dios sea glorificado. Bueno, esa práctica es la que se ha perdido en el transcurso del tiempo. Y es ahí donde nos encontramos hoy. No solamente con obreros dedicados a las misiones, otros a la labor pastoral en las iglesias locales, sino también a testimonios que se están levantando que tienen carencias que no pueden afrontar, no pueden abordar solas y que el resto está enfocado en otra dinámica, en otro pensamiento y precisamente lo que mostramos al mundo es una total desunión. Cuando en Juan capítulo 17 Jesús mismo decía en la oración donde él rendía cuentas, en esto van a conocer que son mis discípulos, en que van a ser uno como tú y yo somos uno. Y hemos perdido esa dinámica. Entonces, a ver, ¿cómo me vas a decir que estás ofrendando conforme al modelo bíblico si no estamos teniendo esa interacción, esa unidad que debemos tener entre las iglesias, entre los hermanos? Y es algo que hemos perdido. Es decir... No, pero no me gusta, a mí no me gusta la música del Ministerio CDC porque tiene batería. No me gusta la iglesia del hermano Noé Suazo porque sirven la cena en copitas. Mira. No me gusta Nelson Galito porque nos da con un caño en el Facebook. Mira, este domingo precisamente tuvimos una conversación, nosotros hacemos la enseñanza participativa, ¿no? Y para ponerle el ejemplo, estamos de hecho viendo la visión de iglesia, ¿no? ¿Qué es iglesia? Y precisamente veíamos el hecho de los creyentes golondrinas, ¿no? Que van de un lado al otro. ¿Por qué? Porque están desconformes con algo que se hace, que se practica y demás, entonces nos vamos allá. Y la Biblia habla, ¿no? Pablo le escribe a Timoteo y le dice, estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa expresión, cómo debes conducirte o cómo debes comportarte, es entendida así, cómo debes comportarte. Entonces, cuando vamos a las actividades, ¿qué tenemos que hacer y cómo debemos de conducirnos? Y ahí viene el otro texto fuera de contexto. Dios es un Dios de orden, entonces las cosas se hacen así. Tac, 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 tac. ¿Eso lo dice la Biblia? No. ¿Pero dice que Dios es un Dios de orden? Sí, Dios es un Dios de orden, pero no es ese el orden establecido por Dios, es el orden establecido por el hombre, en primer lugar. En segundo lugar, hay poca disposición a aprender de la palabra, porque cuando vos te empezás a ahondar un poquito, te encontrás con que esa expresión, cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, en primer lugar es entender que iglesia no es un espacio físico. Iglesia es el conjunto de personas que han sido transformadas por la obra de Cristo, ¿sí? Luego nos encontramos con conducirnos. ¿Cómo conducirnos? Entonces, ¿cómo debo hablarle a los hermanos? ¿Cómo debo saber? Que Dios te bendiga, querido hermano, gloria a Dios. No habla de eso.
es cómo debemos relacionarnos. La expresión original está apuntada hacia la relación interpersonal. En esto van a conocer en que nos amemos los unos a los otros, en que seamos uno, como Él y el Padre eran uno. Ahora bien, somos distintos. No somos, Pablo decía, no hay muchos que sean doctores, ilustrados, hay muchos que son humildes, sin conocimiento y demás, pero todos formamos parte de la misma iglesia, del mismo cuerpo. Y la iglesia no crece si no está unido el cuerpo, y el cuerpo unido a la cabeza que es Cristo, y crece con el crecimiento que da Dios. Por lo tanto, cómo debes conducirte es cómo debes relacionarte. Ahora bien, Matías toca la batería. Genial. No estoy de acuerdo para nada con la batería. Y menos con el showman. Matías es un showman, porque toca y todos lo vemos a él y a lo mejor por ahí vemos al que toca la batería o el bajo, pero él es un showman, no me gusta para nada. Bien, perfecto, eso puede no gustarte. Ahora la pregunta es, ¿Matías dejó de ser un hermano? ¿Cuál es el problema que yo tengo? No sé cómo conducirme en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. No sé relacionarme con mi hermano. En primer lugar, debo entender que mi hermano forma parte de una iglesia local y yo de otra, ¿sí? Aunque formamos a su vez parte de la iglesia universal de Cristo. Entonces, ¿cuál era el ejemplo que dábamos? Imagínate que yo te voy a ver y de repente, che, no me gusta el color del comedor y saco una pintura y te la pinto de otro color. Los muebles no, tendrías que acomodarlos de otra manera para que te rinda más el espacio y te cambio de lugar todos los muebles. ¿Qué va a pasar? Y lo más probable es que Matías o la señora o la mamá o alguno de los hijos me abra la puerta y me diga amistosamente o no, ahí está la puerta, ¿sabés dónde vivís? Si no, bueno, preguntarle a alguien, salí de acá. Esta es mi casa, este color me gusta, los muebles los quiero así, no me vengas a molestar. Pero dice que yo debo aprender a convivir. Es eso, comportarse, a convivir. Si yo voy a la casa de Matías, no voy a cambiarle las cosas de lugar. Voy a compartir, a convivir con él. Matías viene a mi casa y va a convivir conmigo. 1 hora, 2 horas, el tiempo que estemos, es aprender a relacionarnos. Y ese es el problema que tenemos. No nos sabemos relacionar. Y generamos los grupos. Y no hay mejor iglesia que la nuestra, no hay grupo como el nuestro, no hay, y cada vez nos cerramos más a un grupo determinado, y en vez de ser una iglesia que incluye, una iglesia que atrae, somos una iglesia que expulsa. Es decir, si a vos no te gustan estas cosas, como he escuchado tristemente en muchos lugares, ahí está la puerta. Pero nosotros hacemos así, y te usan otro texto fuera de contexto. No, 1 Corintios 11, porque nosotros ni las iglesias de Cristo tenemos tal costumbre. Así que ahí está la puerta, si no te gusta, ¿cómo? A ver, ¿y dónde está? Que sepa cómo debo conducirme, cómo debo relacionarme. Que la unidad es una manifestación de que Dios está guiando y obrando en nuestras vidas. Tenemos un serio problema, es un problema de fondo, no son las formas, no es ni la batería, no es ni el teclado, no es ni la cámara, ni el lugar, ni nada, no. Es la persona que no está siendo transformada por el Señor. Porque si el Señor me está transformando a mí, ¿cuál es la primera pregunta que quizás me surgiría? ¿Y cantan los hermanos? ¿Hay personas nuevas? ¿Se predica el Evangelio? Che, qué bueno, ¿hay una iglesia cerca? ¿Es un testimonio nuevo? Es enfocarnos en lo importante. No sabés que... Te corto un segundito, un paréntesis, ¿no? Pues sabés que mientras estabas hablando me vino a la mente algo con respecto a este canto.
Justo este domingo le compartí a los hermanos algo que me pasó en una congregación un día, en una conferencia. Antes de predicar les digo a los hermanos si podíamos cantar el himno Consagrarme todo entero, no me acuerdo qué número es. Estaban cantando himnos y vos sabes que cuando le digo por abajo al que estaba, si lo podíamos cantar después de la prédica, mira que es un himno que a todo el mundo, sobre todo en nuestras iglesias, les encanta, ¿no? Me dijeron, no, nosotros aquí no cantamos ese himno. Ups. ¿Por qué? Porque ese himno habla de consagrarnos completamente y nosotros es mucha responsabilidad, hermano. Y cantamos con el entendimiento. Me mató. O sea, al menos por eso, sincero. Sincero. Pero el extremo, ¿no? Pero al menos sincero. Es valorable ese comentario, ¿no? Porque fue sincero. Hay muchas coros que cantamos y promesas que hacemos y nos olvidamos de lo que dice la Biblia, ¿no? Allí en Eclesiastés dice, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios que no saben que hacen mal, dice Eclesiastés 5.1, si mal no recuerdo. ¿Sí? Y de los tales no se agrada a Dios, no se agrada a Dios. Es la verdad que tremendo. Estaba viendo recién en la Biblia interlineal el texto de 1 Timoteo 3:15 y es muy fuerte lo que dice el texto en comparación de lo que estamos acostumbrados a leer en Reina Valera en la 960. Porque está hablando de una persona, dice si alguna vez, lo leo textual como está ahí en la traducción, si alguna vez, pero estés siendo lento para que has sabido como está siendo necesario en casa, está hablando prácticamente de ser lento para entender lo que vos estás justamente explicando, de cómo uno va a ser útil y necesario para poder moverse y conducirse en la casa de Dios, vamos a hablar directamente. Y acá está el tema, muchas veces hablamos muchas veces nosotros de esto del raciocinio, del discernimiento que tenemos que tener como hijos de Dios. Pero bueno, a veces sucede que hay personas que están más lentas, ¿no? No sabemos si no hay hay un falta de engranajes o se atascaron con con la religiosidad. En el afán de querer alcanzar mayor gracia dentro de la obra de Dios, no sé, por ahí no lo entiendo. Mira, es más simple y más duro a la vez, ¿no? Hay falta de madurez. Sí, donde no hay crecimiento en el entendimiento, hay falta de madurez, ¿sí? Porque lo dice claro Pablo a los Romanos en el capítulo 12, si mal no recuerdo, dice, somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, si mi mente, mi manera de pensar, mi manera de ver no está cambiando constantemente, Dios no está obrando en mí. Por lo tanto, no estoy madurando. Sigo siendo un nene caprichoso, el nene que se tira en el kiosco porque quiere un chupetín y hace berrinche y grita y patalea y hasta que no consigue lo que quiere no está contento. Y bueno, el mismo berrinche hacen los inmaduros cuando dicen que no se toque ni guitarra, ni teclado, ni batería, o no se haga esto o lo otro, y hacen berrinches infantiles y no están contentos hasta que no le dan la razón. Eso es inmadurez. Pablo decía bien claro allí en 1 Corintios 13, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Mas cuando fui grande, ¿qué dice? Dejé los berrinches del niño, dejé lo que era de niño. Es decir, el problema es la falta de madurez, porque la madurez trae aparejado una transformación en mi manera de pensar, en mi manera de ver las cosas. De decir, bueno, a ver,
no me gusta, estoy acostumbrado a esto, pero bueno, entiendo que esto es así, que esto se puede hacer o esto no está mal también como lo ven o lo practican en otros lugares. Eso es transformación, renovación del entendimiento. Eso es comprender, como dice también ahí en Romanos 12:2, y que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No es, como tristemente se malinterpreta, ¿no? Conocer, esperar que se me revele. No, no. Es un conocimiento en la práctica, es un entendimiento. Dice, puedo entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando soy transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. Es eso. No hay nada mágico, un ángel que baja y me dice, sí, seguí por acá porque esta es la voluntad de Dios. No. Vos sabés que ya que estamos hablando de este tema, podemos justo enlazar, porque fíjate que dentro de las malas interpretaciones que hay, también se arma un debate entre pastorado, obispado, ancianato, y qué bueno es que en esta noche podamos explicar si es bueno o no nombrar a una persona pastor o no, si es bíblico o no es bíblico, si tienen que ser sobrevedores, tienen que ser obispos, tienen que ser ancianos, nombrados diáconos. Otro día podríamos hablar de las funciones que cada uno cumple, ¿no? Pero tomando algunos pasajes de la Escritura, podríamos ver parte del funcionamiento de esto, ¿no? Porque hay muchas personas que por ahí en algunas iglesias hemos recibido, es más, en una de las cajas de comentarios sobre el tema de los pastores. Entonces, algunos dijeron, no, nuestras iglesias no tienen pastores, no creemos en los pastores. Y bueno, me parece perfecto porque no tenés que creer en los pastores, tenés que creer en el Señor, ¿sí? Pero importante, ¿por qué es esto? ¿Por qué hay pastores? ¿Por qué hay maestros? ¿Por qué Dios en un momento instituyó apóstoles? ¿Mm? Podríamos ver un poquito de esto en esta noche, ya que estamos hablando de las malas interpretaciones con diversos temas, ¿no? Recién hablamos de la ofrenda, hablamos de la defensa del gobierno, hablamos de varias cosas que por ahí están sueltas y golpean constantemente el corazón de los hermanos y la mente y los termina llevando a pecar. En un momento cuando entró el enojo, la duda y el cerrar la puerta para no escuchar lo que realmente la Biblia dice, lo lleva también a cometer un pecado y a juzgar sin saber. Tal cual. Es interesante el tema, ¿no? A ver, arranquemos por los pastores. ¿Está mal mencionar pastores? ¿Por qué? Si es un don del Espíritu. Un pastor no es pastor porque se lo reconoce como tal. O alguien diga que, ese es mi pastor. En realidad te digo que muchos que dicen, ese es mi pastor, en realidad no, lo que tendrían que ser sinceros, es decir, ese es mi predicador favorito de la iglesia, pero no es mi pastor, porque el pastorado es uno de los dones del Espíritu. El pastorado es el que tiene la carga de la vida de las ovejas. ¿Sí? Por eso dice que él estableció a unos pastores, a otros maestros, es decir, cada quien en su rol. El pastor pastorea, el pastor conoce, ¿sí? El pastor, de algunos yo me sorprendo, que he escuchado a algunos que cuando preguntan, algo que me ha pasado a mí con hermanos que han venido a casa, ¿no? Después de un tiempo preguntan por cada uno de los hijos, la mayoría se acuerda de los nombres. Eso es un corazón de pastor, ¿no? El que tiene presente a todo. Y hasta, ¿sabés qué me ha asombrado? Me han preguntado por los perros y con nombre. Bueno, ese es un corazón de pastor, generalmente, el que te pregunta, che, ¿cómo está esto? ¿Cómo lo otro?
¿Y cómo está el perro con el nombre? Y si vos le decís, y no, el perro, bueno, no está más ya con nosotros, murió, acto seguido, ¿y cómo están los chicos con eso? Es decir, es el corazón del pastor. El pastorado ni siquiera, el pastor ni siquiera necesita, ni siquiera es necesario que el liderazgo diga, no, este es el pastor. El problema es cuando el liderazgo se arroba a sí mismo el rol de pastor cuando no lo es. Lo que sí, que vamos a ver, como dijiste en otro momento, a ver las labores y demás, sí es, dentro de los requisitos nos encontramos con la necesidad de el que asume el liderazgo, conozca las escrituras y que pueda explicarlas. O sea, y no, eso no lo hace un maestro expositor, pero sí alguien que pueda explicarle a alguien que está en pecado, en error, a Biblia abierta, cuál es el camino de Dios, es decir, está en sintonía, pero no necesariamente está atado el pastorado a lo que se le llama el ancianato, ¿no? O el episcopado, o el obispado. De hecho, tenemos grandes conflictos porque en muchas ocasiones que se traduce de una manera en el base original y la intención del contexto es otra, pero bueno, al tener un idioma tan rico como el castellano, a la hora de traducir, no son errores de traducción, sino el problema lo tenemos en los horrores de interpretación, no en lo de traducción. Ese es el mayor problema que yo creo que tenemos. Horrores de interpretación. La traducción, bueno, no es mala, o sea, yo sigo teniendo la 60, aunque nosotros, y yo insto a que los nuevos testimonios se utilice la NTV, por muchas razones, ¿no? Una de ellas es que es más sencillo para que la persona que no está acostumbrada a leer pueda entender lo que dice, más sencillo para explicarlo, y obviamente me pasa, ¿no? Estoy trabajando con la NTV y recito de memoria lo de la 60, ¿no? Y tengo que acomodarlos para que se entienda, ¿no? Pero bueno, eso también es para otro tema. El pastorado, como dice un viejo dicho, ¿no? El pastor tiene que tener olor a oveja. Si no, no es pastor. Es por eso que yo decía recién, dejá de decir, este es mi pastor, porque en realidad sí, ese es mi predicador, porque es así. Porque muchos van detrás del pastor que habla, porque le gusta, tiene programa en la radio, en la tele, habla bien, se expresa bien, es el que habla la mayoría de las actividades. Ese no es tu pastor, ese es tu maestro, tu predicador favorito y demás. Tu pastor es el que conoce dónde vivís, cómo vivís, tu realidad, tu necesidad, el que ora por vos, el que se preocupa por vos, el que muchas veces no le abrís la puerta porque ni siquiera te interesa porque estás enamoradísimo del predicador de tu congregación. Déjame decirte, el peor error que tristemente se ve en la actualidad en las asambleas es ese, llamarle pastor al predicador estrella. Es así. Porque es el que mejor habla, el más reconocido, el más esto. No es tu pastor. Tu pastor, si yo te digo, che, presentámelo. Uy, no, que... Entonces no es tu pastor. Yo a mi pastor voy y digo, che, Matías, vení. No, pero está con... ¿Y a mí qué me importa? Si es mi pastor, lo conozco, me conoce. No es pastor, es Matías. Es un hermano, es uno más de la familia. Eso es el pastor. Es ser uno más de la familia. Es alguien que yo sé que sabe de mí. Aunque quizás sepa poco de él, yo sé que él sabe de mí, se preocupa por mí. Ese es mi pastor. El otro es un predicador. Es un elocuente que quizás me encanta oír. Pero nada más que eso no es pastorado. Eso no es, ni siquiera es liderazgo. Ese es el otro problema que tenemos, de confundir el episcopo. Vos mencionaste palabras, ¿no? ¿Qué problema que tenemos con las palabras? Anciano, Tremendo. sobrevedor
obispo. Mamá, ¿qué le decimos? Vamos a decir que le digamos obispo, que tenemos obispo, pues bueno, ahí va a saltar la verticalidad, ¿no? El obispo, entonces, el obispo tiene que ser el obispo de Santiago. Viste que ahora llevan el arzobispado nacional, lo llevan a Santiago del Estero. Lo decretaron en Roma hoy. Entonces, ¿quién es el arzobispo, el que dirige a todos los... No, a ver, la palabra anciano, sobrevedor y obispo es exactamente la misma. Mira, voy a usar una palabra una expresión que usó, o la escuché de Samuel Pérez Millos hace muchos años. Y él dijo, en un retiro de ancianos, él dijo, la mejor traducción de la palabra episcopos la encontré en Argentina. Fíjate vos, encima que somos agrandados los argentinos en el mundo, nos reconocen por eso, viene y dice, la encontré en Argentina. Somos bicampeón. Somos bicampeones. Y no jugamos la final con Uruguay, pero bueno, bicampeones y tenemos uno más que una copa más que Uruguay. No seas así. Justo está Adriana, mira. Justo está Adriana. Me hace perder Adriana, pues justo publicó algo. Con la palabra que Samuel Premillo dijo, dice, y es una palabra que vos mencionaste, la mejor traducción de episcopo que encontró en la Argentina, y es sobreveedor. Porque episcopo es una palabra compuesta en el griego, ¿sí? Episcopos. Entonces, epi es por encima y copos es el panorama, la capacidad, ¿sí? El que tiene la capacidad de ver más allá, ¿sí? Eso es el obispo, eso es el anciano, eso es el sobreveedor, el que tiene la capacidad de ver más allá. Ahora, ver más allá, ¿para qué? Bueno, lo vamos a ver después en otro programa, porque ya lo tiró Matías para como tema más adelante, ¿no? Cuando tengo la capacidad de ver más allá, es para prevenir, es decir, de ver el peligro que hay más allá, y viendo el peligro que hay más allá, puedo prevenir a la iglesia, a la congregación. Y eso habla de muchas cosas, habla de no habla de no vayan a lo de Matías porque tocan batería. No. Ahí estamos, si vamos a Biblia pura, el cuidado de las falsas enseñanzas, los falsos maestros, el cuidado de todo eso, es decir, no, aquellos pastos no están buenos comerlos, no los coman, no se acerquen allá. Nosotros creemos esto. Es esa la capacidad de prevenir errores que vengan. El gran problema que tiene el liderazgo actual es que se ha olvidado de sobreveer, de ver un poquito más allá, y siempre va detrás de los problemas. Cuando la responsabilidad, por sobre todas las cosas, es de prevenir, ¿sí? Es esa. El problema que tenemos con los ancianos, a ver, hay una gran confusión en la palabra anciano, porque de manera natural o lineal la relacionamos con edad, ¿sí? El anciano es una persona mayor. ¿Quién es el que comienza a mencionar todo, o el que menciona esta dinámica de gobierno en la iglesia, ¿no? Gobierno, que es otra palabra mal usada, no es una dinámica de gobierno, es una dinámica de relación, de orden, ¿sí? De autoridad. Pablo le dice a Timoteo que para eso lo había dejado, ¿no? Para que estableciese ancianos, dice. Bueno, la palabra establecer, volvemos otra vez ahí, no es decir con el dedo, fulano, mengano y sultano, sino es reconocer. Lo que Pablo le pide a Timoteo es andar, sentate con los hermanos, compartí con ellos, enseñarles las cosas que yo te enseñé, y ¿sabes qué? Te vas a dar cuenta solito a quién respetan todos como anciano, como obispo. Entonces vos lo único que vas a hacer es reconocerlo públicamente, ¿sí? Esa es la expresión establecer. Y el problema que se está teniendo es eso, ¿no? Es que
se cree que hay una cuestión de edad. No, por una cuestión de edad te la arrebato simplemente con el pensamiento pedagógico y el pensamiento psicológico, que es en función del crecimiento y el desarrollo de la edad en función de la madurez integral de la persona. No como creyente, sino madurez común, ¿sí? Yo recuerdo que antes, cuando yo era adolescente, a la adolescencia entrábamos después de los 15 años, ¿sí? A partir de los 15 éramos adolescentes. Cuando llegué a la juventud, la adolescencia pasó a los 13. Hoy dice que se comienza a adolecer a los 10, a otros hasta los 8. Depende del estímulo y un montón de cuestiones del contexto. Ahora, esa adolescencia que antes iba hasta los 20, hoy está yendo hasta los 30, 35 años. Es decir, el mismo desarrollo integral de la persona te muestra que la edad no te garantiza absolutamente nada. Absolutamente nada. Y uno se encuentra con personas grandes que siguen pensando como niños, lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Hacen berrinches y hasta que no le hacen caso no están contentos. No maduró nunca. Espiritualmente no maduró nunca. Hay una sola vez que se mezcla la palabra anciano y anciana, y la pregunta es, ¿qué es anciana? ¿La esposa del anciano? No, porque en el original cuando se traduce anciano es episcopo y cuando se traduce anciana es cronos. Ahí sí está hablando de la edad. Ahí sí le está diciendo a las mujeres mayores que enseñen a las mujeres más jóvenes. Le está diciendo a los varones, tengan cuidado de acercarse a las hermanas a solas, de aconsejarlas a solas, de trabajar a solas con ellas, porque le hacen un daño a ellas y a ustedes mismos. Que de esa labor se ocupen las hermanas mayores, le está diciendo, ¿no? Aunque lo vamos a ver cuando veamos cuál es la función, ¿no? Pero hay una gran diferencia. Ahora, cuando Pablo incluye este término anciano, ¿por qué lo incluye? Porque no nos olvidemos que Pablo era fariseo. Había sido educado a los pies de Gamaliel. Tenía todo el pensamiento hebreo y ese pensamiento él lo adaptó, obviamente el Espíritu lo guió, adaptarlo a la dinámica de la iglesia que había comenzado en este nuevo tiempo o en esta nueva dispensación, en este nuevo tiempo, ¿sí? Después de que Cristo murió y ascendió. Entonces, eso nos debe remitir directamente a lo que eran los ancianos y príncipes del pueblo de Israel, ¿sí? Porque el pueblo de Israel tenía ancianos y príncipes. El anciano era un referente mayor de edad, ¿sí? Reconocido por la tribu, que tomaba las decisiones, o era como el senador actual, ¿no? De la tribu. Y el príncipe, ¿quién era? Era el sucesor. El príncipe no podía ser menor de 30 años, porque a partir de los 30 consideraban ellos que se ingresaba a la edad adulta. Otros dicen que a los 40, bueno, más allá, espero que no esté diciendo eso por nosotros, Adriana, ¿no? La generación Peter Pan. No vamos a hacer más broma, Pero ¿qué sucedía? Y esto es interesantísimo tener en cuenta, porque el anciano no era anciano hasta la muerte. Era anciano, y ahí también hay diferencia de edades, ¿no? De algunos escritos rabínicos, ¿no? Dice que el anciano hasta que cumplía 60 o 65 años. Y entonces comenzaba a vivir la buena vejez. Y el príncipe pasaba al lugar del anciano y automáticamente era escogido otro joven como príncipe de la tribu para ser el sucesor. Y de esa manera iban pasando. No era por muerte, no era como tristemente sucede hoy. Hay un dicho
popular que dice a rey muerto, rey puesto. No, no es así. Pero tristemente, muchas de las iglesias ahí me deja tranquilo, Adriana. Que no somos nosotros la generación Peter Pan. No, entendimos, Adriana, pobre. Ahora está aclarando. No, fue una broma. Hoy, tristemente, escucho al liderazgo decir, es que no hay nadie que pinte para. Es que vos no tenés que esperar que pinte nadie para nada. No tenés que esperar. Si no hay nadie es porque no preparaste a nadie. Es porque no cumpliste, como vamos a ver después, el rol que debías de cumplir. De estar preparando a alguien para que continúe. ¿Y sabés qué? Somos egoístas. Vos fijate lo egoístas que somos, que cuando Moisés iba a morir, Dios le tuvo que decir a Moisés, reconocer públicamente a Josué porque él va a seguir. Digo, que Josué no se dio cuenta Moisés no se dio cuenta que Josué era ya el indicado, y no se dio cuenta, no lo leyó bien. Quizá lo tenía en su mente y en su corazón, pero Dios le tuvo que decir. Y todo eso está registrado, como decía el apóstol Pablo, esas cosas se han escrito para nuestra enseñanza y nosotros no aprendemos. No aprendemos. Y quizás Moisés lo miraba y decía, sí, pero le falta un poco de mansedumbre a este tipo. Y claro, porque era un tipo de guerra, Josué. Moisés era el hombre manso, pero había que ir a la guerra. ¿Detrás de quién se encolumnaba el ejército de Israel? Detrás de Josué. Entonces era imposible que le viera una cualidad que él tenía, porque tenía otras cualidades que Moisés no tenía. Entonces, esa barbaridad, esa burrada que se dice no hay nadie, es duro lo que digo, pero es cierto, es una barbaridad. Es una vergüenza, es una burrada, es porque no se ha preparado a nadie, porque no se le ha prestado atención a nadie, y porque cuando alguien pintó, se le puso el pie encima. ¿Por qué? Porque quería tocar la batería como Matías. O porque de repente no dio bolilla, que era en la cena del Señor un himno, una oración, un himno, una oración, y se levantó a orar después que había orado otro. Y esas cosas no se hacen. Y no es tontera lo que estoy diciendo, porque he escuchado excusas como esas. ¿Sí? Vergonzosamente he escuchado excusas como esas. Esas personas ¿sí? No aman ni al Señor ni a la obra del Señor. Aman y están abrazados a un lugar dentro de la congregación. Porque si amás la obra, vas a amar a los hermanos. Y para amar la obra vas a tener que amar primero al Señor de la obra, si no, no hay manera de que ames la obra del Señor. ¿Sí? Entonces, si tuviésemos que decirle la palabra correcta, ¿sabés cuál sería? Hermano. Porque el único honor que tenemos es ser hermanos. No es ser ni pastores, ni ancianos, ni maestros, ni misioneros, ni doctor, ni... No. En cierta ocasión tuve un debate con un hermano que exigía que cuando se presentara a los hermanos se les reconociera el título. Y en cierta ocasión llega un médico y un hermano muy sencillo, pero con una capacidad de dirigir y de cantar, pasó, encima lo presenta con el apodo, que todo el mundo lo conoce por el apodo, ¿no? No lo voy a mencionar porque todo el mundo lo conoce. Y lo presenta, ¿no? Y después termina de reunirlo y veo que están en un costado y están, viste, pues ese es el don del anciano, parece que es esto, ¿no? Señalar, marcar el error. Y veo eso y me voy, pero digo, ¿qué pasó acá, no? Siempre fui metido. Y entonces, no, porque le tenés que decir doctor y lo tenés que mencionar por el nombre. Es que yo hablé con él antes preguntándole el tema para ver qué canción elegíamos y él me dijo, decime por el apodo. No, pero que nosotros, y le digo, ¿sabe qué? Le dio el mejor honor que nadie valora. Le dijo mi hermano. Pues antes de que pasara dije, ahora va a compartir la palabra mi hermano, el apodo y el apellido. Le dio el mejor honor. Si usted no lo entiende, el problema lo tiene usted. El problema lo tiene usted. Y si el hermano tiene ese problema, que el hermano venga a hablar. Porque ahí también quería quedar bien.
sea, ¿cuál es Quería quedar bien con el médico. Pero es que de hecho es una costumbre, tristemente todavía eso. El mayor honor que tenemos es que somos hermanos. No dice que hay hermanos mayores y menores. No. Dice que hay un hermano primogénito, nada más. Después el resto, somos todos igualitos, ¿eh? Todo igualito. Con título, sin título, con conocimiento, sin conocimiento, gorditos, flacos, sanos, enfermos, rubios, morochos, somos todos igualitos. Todos igualitos. Pasa que a veces también se malinterpreta, fíjate que a veces se acusa o se señala que algunas iglesias utilizan ciertos grados de autoridad. Hay iglesias que lo hacen así, y en las nuestras sucede algo muy similar, quizás con un poco más de sutileza, ¿no? Entonces a veces viene ese problema. Fulano de tal tiene el cargo de, pero no se están olvidando los hermanos que no es cuestión de cargo, bien lo dijiste, es una cuestión de dones desarrollados, de personas que han madurado y que se están moviendo no por una cuestión de que Dios dijo, bueno, esto lo pongo 3 escalones más arriba, el otro 2, sino que al contrario, han madurado y por la gracia de Dios permite que la iglesia sea dirigida o la congregación sea dirigida a través de los dones del Espíritu, porque en realidad el pastor de pastores es el Señor. Y nosotros somos hermanos, siervos, servidores. Ahí me recuerda a mi madre acá un texto, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Exacto. O te digo, siervo, coma inútil, no. Ojo, no sé cómo está recién me vino a la mente cuando hablamos de sobrevedores, me vino a la mente algo que solía pensar la primera vez que escuché esa palabra cuando llegué a la iglesia por primera vez, que sobrevedores yo lo tomaba como bebedores, que tomaban de más, ¿viste? Pero bueno, esto es grave. Claro, pero esto es grave porque había uno de esos sobrevedores que sí bebía además, lo tenía, parece que lo interpretó como yo, ¿ves? Nomás que yo llegaba por primera vez a la iglesia, tenía 14 años, ¿ves? Cosas que pasan. Tal cual. ¿Qué va a hacer? Todo. Bueno, acá estamos, a ver qué nos quedó por acá. Contestamos el comentario, hablamos del gobierno. Y nos va a quedar, lo hacemos cortito, ¿te parece? Nos quedan 5 minutitos de la hora y media que comúnmente estamos. Ahí mientras yo recién apagué 2 veces la cámara porque estaba con hambre. Y me retaron, no comas así, me dijeron. Bueno, pero estaba con hambre. Nos va a quedar pendiente de desarrollar 2 temas para la próxima, ¿no? Vamos a ver el tema del pastoral en funciones y demás. Pero también nos va a quedar otro tema que yo creo que va a ser bastante extenso, que es lo que es plantación de iglesia y misión, porque es un tema bastante amplio. Sí, la verdad que es un tema amplio, es interesante, fundamentalmente por conceptos que van apareciendo, ¿no? Hoy, ojo, no estoy en contra de los nuevos conceptos porque de hecho sirven inclusive para poder organizar y diseñar estrategias para lo que viene, ¿no? Para muchos hablar de plantación de iglesias es algo nuevo, pero ya se está hablando de replantación de iglesias. De hecho hubo un taller que pudimos hacer con vos, con un hermano de Estados Unidos, hablando de este tema que es muy importante también. Y la revitalización de iglesias también. Otro tema muy interesante. Sí. Son títulos o conceptos que nos ayudan a entender cuál es la realidad de la iglesia actual y cómo podemos aportar para
el desarrollo organizado, ordenado de cada una de esas actividades y también para la optimización de los recursos, ¿no? Porque a veces puede haber mucha buena voluntad, pero una mala administración de los recursos, cuando hacemos un poquito de todo y no hacemos nada. Entonces, Pablo mismo le decía a los corintios, ¿no? Estoy dispuesto a gastarme a mí mismo, es decir, mi esfuerzo, pero también a gastar de lo mío, con tal de que Cristo sea formado en ustedes, aunque amándolos más, dice, sea amado menos. Pero es decir, el enfoque estaba en decir, lo que yo hago, lo que estoy dispuesto a hacer, lo quiero hacer de manera ordenada, bien administrada, para que pueda lograr el fin, el propósito para el cual lo voy a hacer. Y ese propósito, ese fin es una transformación también en la vida de ustedes, que a algunos quizás le va a doler y me van a querer menos por trabajarlo, pero está hablando de esta idea, ¿no? Conceptos que permiten tomar un foco sobre el cual actuar, sobre el cual trabajar y de esa manera poder crecer, ¿no? Y entender también la parte de misión de manera integral, ¿no? Ahí están tirando otro tema. Otro tema. Ya hablamos de eso. Que lo hemos hablado, podemos volverlo a tocar, pero si no lo invitamos a revisar. Hay 2 programas en nuestro canal exclusivos de eso. Tenemos separado 1 y 2. Sí. El tema de, volviendo a lo que estábamos hablando de la misión, entender la misión como tal, ¿no? Entender que todos formamos parte de la misión y que creo que se confunden los conceptos de misionero con misión. Inclusive se confunde el concepto de misionero como el que cumple una misión y el concepto de misionero tiempo completo, medio tiempo, el misionero autosustentado y demás, ¿no? Bueno, eso lo vamos a detallar bien el próximo encuentro. Pero la plantación de iglesia no es una misión en sí misma, es una consecuencia de la misión. En Mateo 28 dice, mientras van por el camino, hagan discípulos enseñándoles que guarden estas cosas. Alguno va a decir, sí, pero dice, por tanto, id. Bueno, a ver, no es un mandamiento. El gran problema que hay con esa porción es cuando se habla del mandamiento. No hay un mandamiento ahí. En el original es el tiempo en el que está escrito, es un tiempo continuo, ¿sí? De algo que comienza y continúa. No es andar. Entonces digo, bueno, ahora salgo a hacer esto. No. Mientras vas por el camino, hace discípulos. Ese hacer discípulos significa evangelizar, no es discipular. Después dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Eso es discipular. Es decir, tengo una misión común o hay una misión común a todas, de la cuales todos somos misioneros porque tenemos el mismo encargue de parte de Dios. Después, nos siguen tirando temas, está bueno. Después, a partir de ahí, por leer el tema me perdí. El nuevo tema. Venía hablando. De la misión estaba hablando. Que Sí. no es plantar iglesia. Desde el momento en que yo estoy evangelizando, es obvio que hay personas que se van añadiendo a la iglesia. Y si es el andar por el camino, resulta que es por el barrio donde Matías tiene la panadería y se reciben al Señor personas de alrededor, es obvio que en ese lugar, ¿qué van a hacer? Una iglesia, un grupo de hermanos que
quizás durante un tiempo toman un colectivo o 2 colectivos para ir a otra asamblea lejos, pero llegado el tiempo entienden que ¿por qué no tener un lugar propio acá, no juntarnos acá? Y se crea una iglesia, se planta una iglesia. Es decir, quizás el dilema que tengo es un dilema más conceptual que pragmático, que es cuando se habla de plantación de iglesias, sistemas de plantación de iglesia, y se reduce la evangelización a un segundo plano como una herramienta, una estrategia para plantar una iglesia. No, la iglesia es consecuencia de una acción evangelística. Así es, aprovecho para contestarle a Adriana. Dije revitalización de iglesias. Después te explico. Justo una crisis de tos le agarró a Nelson. Ahí está. Toma agüita. No, se me acabó, mira. No, ay, Dios. Agarré la botella, te estaba por invitar. Lo peor es que creo que estabas a punto de estirar la botella. ¿No? ¿Podés creer que sí? Agarré la botella para darte agua. El punto es, vamos a poner un poco de seriedad al fin, porque ya estamos terminando, estamos despidiendo, no, estamos dando la nota ahí. Lo va a decir después por privado Adriana. Que no van a retar. No van a retar. Era de años nosotros, pero bueno. La iglesia o el nacimiento de una iglesia local es consecuencia de cumplir el rol o el propósito para el cual hemos sido salvos por el Señor, que es predicar el Evangelio, ¿no? Ese es el dilema personal, conceptual que yo tengo, ¿no? Que es cuestión de palabras, pero estoy de acuerdo con el tema de plantación de iglesia. Es decir, a ver, hay un grupo de hermanos, ya hay iglesia. Por ahí la palabra plantación, venimos con un equipo, armamos, diseñamos, creamos, no estoy de acuerdo con... O sea, el orden está genial, pero la iglesia nace de manera natural. ¿Sí? Nace de manera natural. Hechos 2, nosotros le llamamos el enfoque 247, que es el único momento donde dice que el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Y lo hace de manera natural. Dice, y todos juntos alabando a Dios con gozo en el corazón y haciéndole, partiendo, dice, el pan en las casas y haciéndole el bien a las personas, al pueblo, el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Es decir, vivir a Cristo significa eso. Mientras vas por el camino, viví a Cristo, las personas irán siendo alcanzadas, los tiempos son del Señor, porque también sí soy antisistema, porque dentro de los sistemas te establecen que si no tiene determinada cantidad de miembros no ha sido exitosa la plantación, y ahí yo le cierro la carpeta, no hablo más, no me interesa el resultado, es cuestión humana, pero el sembrador salió a sembrar. Y es esa la labor que tengo, salir a sembrar. Y como dice el Salmo, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con gozo trayendo sus gavillas, ¿no? Y la siembra, el cuidado, el crecimiento y demás lleva su tiempo. Y ni el que siembra ni el que riega son nada, decía Pablo a los hermanos en Corinto, sino el único importante es Dios que da el crecimiento. ¿Sí? Así que no es importante ningún sistema, no es importante decir yo soy plantador de iglesia. No lo encuentro ni en los dones del Espíritu, ni en nada que se le parezca. No está, en la Biblia no está. Eso sí es verdad, no está. No estoy en contra del concepto, pero sí no está. Sí soy un sembrador, debo salir a sembrar, a llevar la palabra. La iglesia donde brote en mucho lugar, bueno, habrá mucho que cosechar en ese lugar, pero no soy exitoso por cosechar. Pues ni el que siembra ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento.
y téngannos los hombres, le seguía diciendo, basta ya de dividirse, dice, téngannos los hombres, porque ese es un motivo de división en la iglesia en Corinto, ¿no? Yo soy de Pablo, yo de Apolos, de Pedro, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice Pablo? Téngannos los hombres como servidores de Cristo, nada más, colaboradores de Dios, no somos otra cosa. O sea, el que tiene valor e importancia es Él. Los resultados no los medimos nosotros, los resultados están medidos en el cielo, no se miden con las manos, con los dedos 1, 2, 3, 4, 5, sino que el resultado está en las manos de Dios, y Él ya conoce cómo va a obrar según su pregnosis, ese conocimiento que no entendemos, soberano, previo y eterno, que ya tiene de todas las cosas. Así es. Siembra, cultiva y cosecha. Me hizo chacarera Mario Vidam. Bueno, entonces tenemos pendiente ahí algunos temas para el próximo lunes. Nos vamos a estar encontrando si Dios permite. Así que esperamos que haya sido de bendición para su vida este tiempo. Y comparta, le animamos a compartir y que también participe. Participe con sus preguntas, no solo escuche, sino que participe también, porque seguramente que en lo que vamos por ahí charlando, hablando, surge alguna duda, alguna inquietud, o no está de acuerdo. Entonces nos dice, muchachos, no estoy de acuerdo con ustedes, miren, porque este es el planteo y lo vamos a llevar a Biblia abierta. Así que desde mi parte me despido, les mando un abrazo enorme a todos, que el Señor les bendiga. Nelson, cariños enormes para todos allí también. Igualmente para vos, Matías, y para todos los que nos han acompañado y nos acompañarán más adelante viendo la repetición de este programa. Ahí quería destacar algo que me olvidé. Recién nuestro hermano Eduardo Pavoni dijo festejaba el bicampeonato, así que le mandamos un saludo muy grande. Gracias por habernos acompañado. Saludamos a los hermanos que estuvieron activos acá. A ver, vamos a hacer un repaso. Mandamos un saludo muy especial para Daniel Mamaní, junto con su familia, a doña Coca Avellaneda, Eduardo nuevamente, Huguito Ponce, nos estuvo visitando Huguito con todo el plantel de Calle Andes acá en el sábado pasado, así que Huguito nos debe el asado, Nelson, se comprometió, te cuento eso. Así cuando vengas acá tenés asado, acordate. ¿Sí? Cecilia Herrera. No me olvido de tu cabello, ojo. Ese es de Mario Acosta, de Beltrán. Yo hago una carne especial al horno, hago yo. Adriana, te mandamos un saludo enorme. Seguimos festejando el bicampeonato. Bueno, Jorge, a Mario le mandamos un saludo enorme. También a Adriana Vera. Un gusto, Adriana, que estés con nosotros. Así que te mandamos un saludo muy especial. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, nos despedimos. Nelson, haz el cierre vos. Un cariño grande a todos. Compartan con sus conocidos o con aquel que no querés. A lo mejor te va a hacer un mal compartir en los programas. Bendecí a otros y sos bendecido. Bendecinos a nosotros también con tus comentarios, tu participación, y animamos, ¿no? Hoy hablando en la previa con Matías, hablábamos de eso, de que ojalá que podamos pronto tener un listado no solamente de invitados, que ya estamos trabajando en eso, sino también de aquellos que nos escuchan, simplemente para que suban, todos los conozcan, nos cuenten de dónde son, cómo está compuesta su familia, quizás nos cuente su testimonio, así cortito, y nada más, y de esa manera podamos bendecirnos y todos sean bendecidos sabiendo que hay mucho pueblo alrededor de este mundo y que debemos estar en comunión los unos con los otros para reflejar a Cristo. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos el próximo lunes si Dios así lo permite. Muy bien, nos vemos, bendiciones.